Ya, la contingencia en nuestro país no da tregua. Hemos estado con un día bien noticioso en cuanto también al llamado del presidente que quiere reunirse este lunes, que lo va a hacer también con el COSENA. Y para eso nosotros tenemos contacto vía Zoom con el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, también, diputado. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Diputado, se reúne el COSENA, hay cifras que hicieron cambiar de parecer, hay presiones también, presiones que seguramente le costó bastante a este gobierno decir, ok, démosle, pero es la seguridad y el porvenir de nuestros compatriotas, de nosotros los chilenos, que estamos enfrascados, diputado, en una crisis de inseguridad bastante complicada, bastante compleja. Hay una seguidilla entonces de crímenes que empujaron este cambio de postura por parte del gobierno. Diputado, ¿usted cómo ve esta decisión? Bueno, me alegro que el presidente haya tomado alguna decisión importante en materia de seguridad, o que así lo demuestre al menos. Veo que esta decisión la toma demasiado tarde. Lamentablemente, varios compatriotas nuestros han fallecido, varios hechos delictuales graves han ocurrido desde que se está pidiendo por ya largo tiempo que se adopten medidas, que se hagan comisiones, que se llame al COSENA, y la verdad es que agradezco que lo haga, pero encuentro que es bastante tarde. Lo estamos pidiendo hace rato. La bancada republicana, lo menos por ahí por principio o mitad de año, pedíamos esto. Que si bien es cierto, no es una solución en sí misma, claro, el que COSENA se reúna no va a resolver el problema, pero sí demuestra que la autoridad está tomando esto en serio y demuestra que está dispuesta a tomar decisiones y por lo tanto a asesorarse con las personas que integran este consejo e informarse todos y tener una conversación abierta, espero, cada uno de ellos. Entonces, responde a lo que ha pasado estos últimos días. Yo creo que fue muy importante el fallecimiento de estos dos agricultores y transportistas. Lamentablemente, y de manera aún más dramática, uno de ellos muere en brazos de su hijo de 15 años. Y estos niños que han fallecido estas últimas semanas con estas balas, no sé si locas o simplemente que no dieron con el blanco, sino que dieron con los niños. La verdad es que es tan dramática la situación que estamos viviendo que esperábamos una resolución como esta. Yo creo que el presidente tiene que tomar las riendas de la agenda de seguridad. No lo habíamos visto. Sus primeras intervenciones a vuelta de vacaciones tuvo que ver con otros asuntos muy diversos de la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Así que parece que escuchó a sus asesores y entonces se está convocando, creo que muy tarde para el lunes. Yo lo habría convocado para mañana viernes, pero bueno. Claro, bueno, dicen por ahí, más vale tarde que nunca, pero usted tiene razón en algo, y coincido con usted. Quizás no sea también la respuesta a los problemas, porque hay que ver qué es lo que sucede el lunes. Esta sería la cuarta vez que se decide llamar al COSENA. En 2 oportunidades el expresidente Lagos decidió convocar al COSENA para ver temas que eran con asuntos de La Haya, uno antes de que era Toledo, que estaba viendo qué iba a pasar con Chile, entonces se reúne. Más adelante decide el presidente Piñera, dije 2 veces Ricardo Lagos, no, fue una sola vez, después de Piñera también para el 2014 para ver el asunto también que había con Perú, y después tenemos lo que ocurrió en el estallido social. Entonces, ojalá que se logre algo importante. Vamos a tener acá los representantes de las comandancias, el jefe del ejército también. Pero usted como si le pidiera hacer un análisis, ¿cómo cree que podría resultar esto el día lunes? Y coincido en que esto debería haber sido para mañana mismo, ¿eh? O sea, creo yo que debió haberlo convocado el lunes, de vuelta, claro, de sus vacaciones, pero la verdad es que el lunes estaba más bien ocupado de las caletas con identidad de género, y eso fue el mensaje que él transmite una vez que vuelve y se encuentra con esta realidad, nos habla de las caletas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto debe haber sido de inmediato, y si es que lo avisa hoy día, lo anuncia hoy día, creo yo debe haber sido mañana. Pero bueno, ya lo fijó para el día lunes. La verdad es que creo que un presidente se puede asesorar muy bien con los mismos estamentos sin la necesidad de convocar al COSENA. Pero
sí es una señal política. Le está diciendo a todos, estoy convocando a esto porque hay algo grave y necesito que estemos todos juntos y que avancemos y que me ayuden las decisiones. Porque este Consejo, bien sabemos que no, el Consejo en sí mismo no es que el Consejo adopte decisiones y mañana se lleven a cabo, sino que es una asesoría, un entregar información todos juntos y compartiendo esa información para que la autoridad, en este caso administrativa, el presidente de la República, pueda tomar mejores decisiones. Yo espero que tome buenas decisiones, yo espero que esto se traduzca no solo en un volador de luces que nos deje tranquilos porque se reunieron, sino que de esa reunión tiene que salir algo. Tiene que salir algo. Se cree que puede ser la presencia mayor de militares, de Fuerzas Armadas en algunos puntos del país, en las fronteras o en la región metropolitana, en ciertas poblaciones. Eso podría ser, ¿no es cierto?, una de las noticias. Yo creo que si eso fuera así, si esto va a traducirse en que más Fuerzas Armadas van a estar desplegadas en el territorio nacional, va a ser indispensable contar con las famosas o las llamadas reglas de uso de la fuerza. Estas son... que hoy día las reglas de uso de la fuerza existen, pero son resoluciones internas de las Fuerzas Armadas. Lo que hemos estado pidiendo desde el inicio de este gobierno es que estas tengan el rango de ley para que los tribunales no los desconozcan como ya ocurrió. Ese proyecto de ley existe, está en el Congreso, está durmiendo porque no ha terminado, esto debe haber sido muy rápido, y si se va a sacar a más Fuerzas Armadas a la calle, no nos sirve de nada el llevarlos de uniforme, pararlos en ciertos lugares y que no tienen claridad respecto a que si ellos cumplen ciertas reglas para usar la fuerza no van a tener problemas con la ley, que es lo que no ha pasado hoy día y que es indispensable. Si no, incluso, cuidado, podría ser hasta contraproducente llevarlos a la calle, pero no darles la autoridad o la facultad para que desenfunden y utilicen sus armas. Diputado, ¿y usted qué le pasa cuando escucha las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos diciendo que nos preocupa que por más seguridad haya restricción de derechos y libertades? Bueno, yo la verdad es que lamento mucho sus dichos. Yo por tweet hice una publicación respecto de esos lamentables dichos de una persona que dirige una institución como esa, que debiera ser tan importante y debiera colaborar en respetar los derechos humanos. Claro. La verdad es que ella planteaba como que le generaba ciertas dudas, ¿cómo fue que usted acaba de decir cuál fue la palabra que empleó? Nos preocupa que por más seguridad haya restricción de derechos y libertades. Les preocupa, claro, les preocupa. La verdad es que a nosotros nos preocupa que hay una entidad como esta que no defienda los derechos humanos de toda la población y está preocupada de defender los derechos humanos de los que delinquen, claro. O está tan politizada que más bien se preocupa de defender los derechos humanos de un sector. Ellos reciben recursos públicos, ellos deberían estar muy importantes para defender los derechos humanos. Y fíjese que mataron a 2 transportistas y ahí también hay derechos humanos. Y hay un niño que estaba ahí presente y también tiene derechos humanos. Y las personas que vivimos en la Araucanía también tenemos derechos humanos. Entonces, cuando solo vela por un lado, aquí tenemos a un gobierno de extrema izquierda que, dado el desorden y en la crisis de seguridad y el problema interno que le genera, está dispuesto a llamar al COSENA y eventualmente se cree, porque no es que lo haya anunciado, yo quiero ser muy claro en eso, pero se cree que se podría traducir en mayor presencia del ejército en las calles. Lo que debería estar haciendo el instituto es decir, por fin se van a respetar los derechos humanos de los que quieren ir a trabajar, de los que quieren vivir, de los que quieren transitar por la ciudad. Eso también son derechos humanos. La libertad religiosa, la Araucanía está siendo fuertemente atacada a través de la quema de templos. Yo no he visto al Instituto Nacional de Derechos Humanos preocupada de eso, etcétera. Entonces, la verdad es que a mí me molesta. Nadie, por el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, por sí mismo significa que esté vulnerando los derechos humanos. Le aclaro a la directora del INDH, por si es que ella no lo entiende, que en una sociedad democrática el uso de la fuerza es legítimo por parte de quien la democracia establece que usa la fuerza. Y eso es Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. Eso es legítimo. Los ilegítimos, le aclaro también, son los otros. Son las guerrillas, son el crimen organizado, son los terroristas. Ellos son los ilegítimos. Pero los legítimos somos nosotros, los buenos. Entonces, me gustaría que ella se preocupara, y la verdad es que encontré tan inoportuna y tan desafortunada su frase, me gustaría que lo explicara y pidiera disculpas, porque en verdad que en la situación crítica en la que estamos, más ayuda al que no estorba. Y creo que ese tipo de comentarios es indignante. Aquí lo que un gobierno democrático está haciendo tarde, malamente, es intentar brindar algo de seguridad en esta crisis. Y eso no quiere decir que va a vulnerar los derechos humanos. Quiere decir todo lo contrario, que va a resguardar a la población, que es lo primero que debe haber hecho hace mucho rato. Entonces, yo espero que ella, la verdad, explique sus dichos, se disculpe y se encargue de que su organización haga el trabajo que debe hacer con los recursos de todos los chilenos.
Y seguramente está conviviendo el presidente en este momento con presiones bastante fuertes. O sea, un partido comunista que no debe estar muy contento con lo que está sucediendo en estos momentos. La CUT también, que hoy día se juntó con el presidente, dijeron que hay, se está como girando una dirección que a ellos les parece que no debería ir por ahí la cosa. Sí valoran el tema de las 40 horas, etcétera, pero no les gusta esta reunión que se va a hacer, que se convoque el COSENA. Y también seguramente un sector considerable del Frente Amplio está muy en desacuerdo con esto. Diputado, ¿por qué el ministro Elizalde llama a extrabar el proyecto de infraestructura crítica a raíz de esto? ¿Por qué está trabado esto también? Bueno, recordemos que tenemos una serie de leyes que tienen que ver con seguridad, que no se pudo avanzar porque los que hoy día nos gobiernan las votaban en contra, y hoy día que son gobiernos se dan cuenta que son necesarias y entonces las están pidiendo, pero tienen estas dos almas que una tira, ¿no es cierto?, hacia atrás para que no se avance, porque son leyes que de alguna forma atacan, ¿no es cierto?, al crimen organizado, al narcoterrorismo, etcétera, y entonces por alguna razón a ellos les preocupa que eso no pueda avanzar. La ley de infraestructura crítica no está dentro de este pacto de las normas en materia de seguridad, pacto que no se cumplió porque el gobierno no puso las urgencias y hay muchas, yo voy a pedir el último reporte, pero nosotros hacemos seguimiento, claro, y estábamos muy atrasados con ese pacto de sacar normas en materia de seguridad, que por supuesto el gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno pasado, y para bendición de este gobierno, cuenta con todos los votos de la oposición en toda norma que venga a entregarle más herramientas para otorgar seguridad a la población, cosa que no tiene beneficio, que no tiene cualquier gobierno, así que es precisamente la oportunidad excelente para avanzar en esas normas y dejar esas buenas normas y facultades para este presente gobierno y para el futuro gobierno. Entonces la verdad es que fíjese que esa ley especial, yo no quiero que el gobierno se excuse y haga entender como que aquí hay una inseguridad porque esa ley no ha salido, la de infraestructura crítica. Yo les aclaro que eso ya está en la reforma constitucional que aprobamos el año antepasado, que es la que precisamente hoy día permite que el ejército esté desplegado en la frontera norte. Es por la norma de infraestructura crítica que ya existe. Lo que pasa es que esa norma constitucional tiene un reenvío para que sea una ley la que especifique las condiciones a través de las cuales se va a aplicar. Pero el presidente ya le está aplicando en el norte a través de un decreto presidencial. Es decir, bien podría hace 2 meses haber dictado el mismo decreto presidencial y establecer, por ejemplo, que la infraestructura crítica son los puentes o las oficinas públicas para que no se roben los computadores. O sea, todo eso lo podría haber hecho el presidente sin la necesidad de esa ley. Esa ley es buena, esa ley va a precisar y establece a rango de ley lo que hoy día se puede hacer por decreto, pero no es indispensable y la crisis de seguridad no tiene que ver con esa ley. Ahora, los parlamentarios nos hemos manifestado varios, no sé todos, porque no he hablado con todos ellos, pero varios estamos por supuesto dispuestos a que todas esas leyes que dejaron durmiendo, que no pusieron urgencia y que no salieron antes, hoy día que estamos en receso, nosotros interrumpiríamos el receso legislativo para ir a votar lo que no se hizo, a pesar de que se podría haber hecho antes, porque es indispensable para nuestro país y para la seguridad de nuestros compatriotas. Pero el presidente no depende de esa ley para brindar seguridad a la población. Diputado, y usted coincide acá con el diputado Soto que el miércoles 24, y también lo dijo hace un par de días acá en este mismo espacio, yo mismo lo entrevisté. Diputado Soto del PPD dijo respecto a la crisis de seguridad, llegó la hora de sacar a los militares a la calle. ¿Usted coincide con él? ¿Con esa postura? Mire, lo que pasa, sí, yo quiero comenzar solamente diciendo que no es deseable que los militares estén en la calle. Los militares deberían estar en los regimientos y deberían salir cuando recibiéramos, por ejemplo, una invasión de un país extranjero. Así, por lo menos así nos formaron y eso es lo que nosotros esperamos. Claro. Pero cuando la sociedad civil y los gobiernos no han sido capaces de brindar seguridad a la población, y cuando las policías que están desplegadas en el territorio nacional, como son Carabineros y la PDI, están sobrepasadas, como podemos ver que está sobrepasada, entonces llamamos, ¿no es cierto?, y nos acordamos del ejército y queremos que salgan a la calle, tal como ocurre aquí en la Araucanía, donde vivo yo y donde estoy en este momento. Se le pide al ejército que venga, ¿no es cierto?, a ayudarnos porque ya no supimos qué hacer. Yo creo que es lamentable, pero creo que en otros puntos de nuestro país estamos en la misma circunstancia porque este gobierno no ha sido capaz de brindar seguridad. Si hubiéramos trabajado a tiempo con normas y con distintas estrategias, y también los gobiernos pasados, que también, por supuesto, ahí tienen su cuota de responsabilidad, no habríamos llegado al punto dramático y crítico en el que estos últimos 2 años estamos llegando. Pero esa es una posibilidad y yo creo que es tan crítica la situación que estamos viviendo que creo que podría ser una solución. Pero solo quiero precisar que esa solución debiera darse en un determinado contexto. Uno,
lo repito, con reglas de uso de la fuerza que le diga usted en estas condiciones sí puede desenfundar y usar su arma, y en esos casos, por supuesto, si lo hace cumpliendo esas normas, usted no va a tener problema, porque no sacamos nada después de tener a todos formalizados, ¿no es cierto?, y con prisión preventiva. Y en segundo lugar, saber que ellos no son una fuerza policial, sino que es una fuerza militar, y los estamos llevando precisamente porque portan y saben usar armas. O sea, después no nos sorprendamos si utilizan las armas. Y ese usar las armas y estar desplegados, creo yo, debiera ser de manera muy acotada en cuanto al territorio que van a abarcar, qué lugares son los que ellos van a abarcar, con qué finalidad específica lo van a hacer, por ejemplo, hasta desbaratar tales y cuales bandas que se han tomado tales o cuales poblaciones, ¿no es cierto?, y por un tiempo determinado. Si se hacen esas condiciones para facilitar y brindar apoyo y soporte a las fuerzas policiales, por ejemplo, para que las fuerzas policiales detengan dentro de las poblaciones a los que tienen tomadas esas poblaciones, creo que puede ser una excelente herramienta si es que se usa de esa forma, porque el ejército no está en principio preparado para entrar a la ciudad, a las calles. Aquí en la Araucanía los tenemos en el campo, en el norte los tenemos en el desierto, y entrar a las ciudades es distinto. Pero creo que bajo esas condiciones, dada la necesidad imperiosa por la situación dramática en la que nos encontramos, yo creo que podría ser una herramienta de las cuales tenemos y a las cuales creo que habría que echar mano. Diputado, seguramente lo vio, pero el video han aparecido un par de videos de lo que ocurrió en el centro de Santiago respecto al problema del comercio ambulante. Era una batalla campal, cómo peleaban ambulantes también y rompían comercios del centro de Santiago, Estación Central específicamente. Y yo le pregunto, el otro día miraba yo las noticias y mostraban que al parecer era una nota corporativa, mostraban una fusión que hicieron Seguridad Ciudadana, Carabineros y con Metro. Entonces mostraron una planificación que ellos tomaban el metro y después del metro salían y salían de forma sorpresiva. Bueno, terminó solamente con una persona detenida. Pero al parecer esas cuestiones, esas estrategias quedan cortas, porque hoy día vimos estas batallas, pero eran realmente salvajes estas personas, cómo rompían todo, les da lo mismo. Esto está ocurriendo en Santiago, ocurre en Viña, seguramente también en el sur, en Temuco. Cuéntenos qué se puede hacer con esto, con estos niveles de agresividad, con el comercio ambulante. Esto se va intensificando cada vez más. Y es un problema que tiene muy complicado a varios municipios de ciudades, sobre todo capitales provinciales. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que fenómenos como estos tienen múltiples factores. O sea, no es tan simple. Y de hecho el comercio callejero es un problema porque tiene que ver también con el desempleo, con la falta de oportunidades y con el permitir en algún momento su existencia y luego volver atrás es muy difícil. La informalidad es muy cómoda y pasar a la formalidad es muy difícil. Por ejemplo, el que no paga impuestos, si tú le dices mañana empieza a pagar impuestos, o sea, empiezo a pagar un 19% de IVA, empiezo a pagar impuesto a la renta, o sea, se me encareció mi negocio, se me disminuyó el margen, me conviene seguir, ¿no es cierto?, al margen del sistema. Lo mismo el que vende en la calle, va a tener que pagar un arriendo, va a tener que someterse a la ley de leyes de salud, si es que vende alimentos, etcétera, el protección al consumidor, etcétera, etcétera. Entonces es un gran problema, y cuando las esquinas se las terminan peleando, y es lo que pasa en todas partes, ¿no es cierto? Se toma una esquina y el más fuerte son los toldos azules en Estación Central, y en todas las comunas también encontramos algunos que esta es la mejor esquina y ahí me paro afuera del mejor lugar y esa esquina ahora es mía y te arriendo el espacio y si no me pagas el arriendo te saco, y etcétera, viene la violencia. Es un fenómeno muy complejo, pero claramente aquí tenemos varias cosas que se vienen sumando desde hace mucho tiempo, entre ellas la falta de respeto a la autoridad. La autoridad se ha desprestigiado. Cuando tenemos, por ejemplo, ministros y jefes de servicio que van a la prensa o que vienen a comisiones investigadoras y que nos dicen la mitad de la verdad, y cuando los van pillando empiezan a acordarse y a reconocer el resto, no es solamente una persona que nos mintió en la cara, sino que además es una institucionalidad que se ve mermada. ¿Me explico? Y eso parece súper irrelevante, como, bueno, uno más que mintió. No es uno más que mintió cuando es un ministro de Estado, porque después yo ya no le creo. Y eso es muy grave. Las instituciones se han ido carcomiendo, la autoridad se ha ido perdiendo. Si usted se da cuenta, la autoridad del carabinero en la calle disminuyó, la autoridad del profesor en la sala disminuyó, la autoridad de los padres en la casa disminuyó, y eso podría parecer menor, pero no es menor cuando tenemos que someternos a que hay autoridad y tiene que ejercer esa autoridad, y yo la respeto. El carabinero lo respeto no porque necesariamente tiene más fuerza que yo, sino que porque es una institucionalidad que viene a ejercer una autoridad mandatada por la ley.
¿Me explico? Porque claro, si hay un carabinero y somos 20 o 30 o 40 personas, claramente un carabinero no va a ser capaz de frenar una turba. Pero el respeto está no por la capacidad de fuerza necesariamente que tenga, sino que por la autoridad que éste representa. Entonces, en las calles vemos a los guardias de seguridad, que por supuesto nadie los respeta, vemos a carabineros que también se les respeta poco, ha ido incrementando el reconocimiento hacia carabineros, pero yo creo que también es importante el decir, carabinero en la calle es lo que es para la generación mía. Mi generación jamás se nos habría ocurrido, y todavía ninguno, sin importar el color político que tenga, ni el lugar donde viva o haya estudiado, a nadie se le ocurre botarle la gorra a un carabinero. Y no es porque le tenga temor, es porque también es la autoridad que representa. Al presidente a mí jamás se me habría ocurrido, a ningún presidente, ningún partido ni color político, tirarle un jarro de agua. Pero cuando esas cosas ocurren y hay gente que viene a respaldar esos actos, lo que hacemos es mermar la autoridad. Y luego en la calle cuesta mucho que eso se vuelva a respetar. Aquí tenemos una crisis de seguridad, tenemos una agresividad tremenda y también tenemos la autotutela, donde la población dice, aquí el Estado no me puede brindar seguridad, yo me las arreglo por mi cuenta, y entonces pasan los otros abusos, donde las detenciones ciudadanas son tremendamente violentas, donde la gente se defiende y a veces incluso malinterpreta cosas y se defiende en extremo de algo que pensó que era una agresión, y donde al final cada uno anda en la calle, caminando, en la micro, en el colectivo, en el auto, muy pendiente de lo que pasa alrededor y muy dispuesto a defenderse, a golpear, a agarrar mi cartera, mi bolso. Esa es la sociedad en la que estamos hoy día y, por supuesto, tenemos todos que trabajar para que eso no siga siendo así. Diputado, ojalá resulte esta convocatoria del presidente al Consejo de Seguridad Nacional. Así que, bueno, vamos a estar atentos a eso. Muchas gracias, diputado, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde y espero que todos empecemos a trabajar para poder contribuir a que nuestra sociedad cambie. No, si ustedes se dan cuenta, no solo la sociedad, no solo las autoridades tienen algo que hacer, sino que todos nosotros tenemos algo que hacer. Por ejemplo, lo que hablábamos respecto a las autoridades y el reconocimiento, también ese es parte de un aporte de toda la ciudadanía. Así que los invito a que bajemos un cambio en nuestra agresividad, que bajemos un cambio en la forma en la que nos comportamos en la calle, y empecemos a hacer de Chile un lugar tan agradable como era hace unos 3-4 años atrás. Muchas gracias por la invitación. Porque la crisis de seguridad no va para más. Diputado, muchas gracias. Estuvimos con el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, y nosotros nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta el bloque en donde escuchamos los audios de nuestros auditores. Ya volvemos.